Malaquías 2, del 1 al 9. Vamos a leerlo, hermanos. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Vosotros y maldeced vuestra herencia. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí, de mi nombre, estuvo humillado. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Todos, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis excepción de personas. Bendito Dios y buen Padre nuestro, estamos ante ti, Dios Santo, primeramente para exaltar tu nombre, para decirte, bendito Dios, que tú y solo tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre Celestial, que a ti te damos la honra y a ti te damos la gloria solamente, porque fuera de ti no hay nada. Bendito Señor, bendícenos con tu presencia, bendícenos, bendito Señor, con tu sabiduría, para poder entender lo que quieres de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. El último versículo que vimos, hermanos, en Malaquías dice así: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en todas las naciones. ¿Recuerdan la predicación anterior, hermanos? Cómo el pueblo llevaba ante Dios sus sacrificios, pero lo que ya no quería, hermanos, lo inservible, lo enfermo, lo dañado, lo robado, eso es lo que llevaba al altar a Dios, hermanos. Eso está mal, el dar un sacrificio solo lo que sobra, no las primicias como pide Dios. Dios pide de lo primero, lo importante, no lo último. Esto en la vida del cristiano, hermanos, trae muchas consecuencias. Aquí, hermanos, más enfáticamente habla acerca de los sacerdotes. Empieza a hablar. Pero dice que a los sacerdotes que no se deciden a dar gloria a Dios, va a cambiar su bendición en maldición. Va a dañar su sementera. ¿Cuál es su sementera, hermanos? Su descendencia. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿por qué luego nuestros hijos, nuestra descendencia, no busca a Dios?
¿No será de alguna forma también, hermanos, porque nosotros no hemos llevado debidamente el sacrificio a Dios? Porque en nuestro momento no sacrificamos lo primordial, lo primero a Dios. Porque no nos consagramos debidamente. Por eso les digo, hermanos, que esto es serio, es importante. Cuando nosotros no nos entregamos debidamente a Dios, cuando no hacemos completamente la voluntad de Dios, cuando hacemos las cosas a medias, en verdad esto es malo, es peligroso, es arriesgado, hermanos. ¿Cómo decirle, hermanos? Hablando acerca del sacerdocio, o de quien está al frente, del pastor, del sacerdote, del obispo, de quien esté al frente. ¿Cómo poderle decir a la congregación, ser santo? Hermanos, busquen la santidad de Dios cuando la vida del que está al frente no lo es. ¿Cómo decir, hermanos, no maldigan cuando mi boca es pura maldición? ¿Sí se entiende? Cuando mi boca es grotesca, ¿cómo decirle a ustedes que no lo sean? ¿Cómo les puedo decir, hermanos, sean honrados si yo no soy honrado? Es realmente la vida del sacerdote. No es fácil, hermanos, de quien está al frente. Pero también ciertamente, hermanos, nosotros somos sacerdotes de nuestros hogares. ¿Me entienden? O sea, creo que ha quedado claro el ejemplo, hermanos, que del que está al frente de la congregación no tiene una vida honrosa. Es muy difícil hablarle a la congregación de cosas que él mismo no ejerce, no lleva en su vida. Pero también es que ver, hermanos, ¿cómo decirle a nuestros hijos que entreguen a su vida a Jesús cuando no ha visto una convicción en nosotros mismos también? Cuando nosotros mismos no nos hemos entregado. Cuando nosotros mismos, nuestra vida no dice lo que hablamos. ¿Cómo llevar a los pies de Cristo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros seres amados? ¿Cómo hablarles de amor cuando en nosotros no ven amor? Cuando en nosotros no ven misericordia. Es bien difícil, hermanos. Tengamos el debido cuidado de ejercer bien nuestro sacerdocio. Yo ante la iglesia, ustedes ante su familia. Porque cada quien tiene, Dios me va a tomar, me va a pedir cuentas, hermanos. Seguramente de ustedes. Como a ustedes seguramente les va a pedir cuentas de sus hijos. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición, vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Y aún ya las he maldecido. ¿Cómo es esto, hermanos? Cuando vimos el capítulo 1, el pueblo le dice,
cuando nos has amado. Desde entonces, hermanos, ellos ya no veían la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado. Porque ellos no llevaban debidamente la ley de Dios. Convertiré en maldiciones sus bendiciones. De hecho, ya las he convertido en maldiciones, porque ninguno hace caso. Yo los apartaré del sacerdocio. Hermanos, hay palabras luego en la Biblia difíciles, duras, como aquella donde dice que el perro vuelve a su ¿qué? Nos oye feo, horrible, hermanos. ¿Cómo es posible que el perro otra vez vuelve a lo que allá comió y lo tiró y vuelve a ello? Bueno, pues eso hacen los perros, porque son perros, ¿verdad? Bueno, miren, cuando yo leí esta parte dice: yo los apartaré del sacerdocio, les tiraré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán barridos junto con él. Bueno, estoy leyendo otra versión aquí, pero es lo mismo que está diciendo: he aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dios ya no estaba a gusto, hermanos, con sus sacrificios, unos sacrificios vanos, que venían y sacrificaban lo que ya no querían, hermanos. El cojo, el enfermo, el robado, eso es lo que llevaban. Dice: los sacaré. Ese mismo los animales eran sacrificados en el altar, hermanos, pero las entrañas, lo sucio, eso se llevaba fuera del campamento y eso se quemaba allá afuera. Pues eso sucio, dice, se los arrojaré en su cara y eso los barreré juntamente con eso a ustedes, que no dan gloria a Dios debidamente. Vean la forma dura, grotesca, si quieren, hermanos, para hacer reaccionar al pueblo. Aquí Dios la agarra sobre todo con los sacerdotes, con los que estaban al frente. Si bien lo que leímos antes, los que llevaban el sacrificio eran el pueblo, el problema de los sacerdotes era que lo aceptaban todo. Pues lo que traían, bueno, pues ya lo trajiste, lo sacrificamos. Que los sacerdotes no decían nada, que no hacían cumplir la ley, que no había enseñanza por parte del que estaba al frente. Y todo lo permitía y todo lo hacía, con tal de tener bien al pueblo. Qué difícil, hermanos, también la vida del sacerdote. Hacer lo que la voluntad del pueblo quiere, por tener bien al pueblo. Pero ¿qué dice Dios? Ah, sí, te aventaré la cochinada en tu cara, le dice al sacerdote, por andar sacrificando cosas que tú no debiste haber sacrificado, y juntamente con esa cochinada te voy a barrer del sacerdocio. Así le dice al que está al frente, hermanos. Y sabréis que yo os enviaré este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado.
La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Habla de los primeros sacerdotes, de los primeros levitas. ¿Cuándo fue este pacto, hermanos? ¿Saben? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos cuando Moisés subió al monte a que Dios se los diese, hermanos? Y cuando bajó, ¿cómo encontró al pueblo? ¿Cómo encontró al pueblo, hermanos? Dice que estaban, ¿qué? Corrompidos, que habían hecho un becerro de ¿qué? De oro. Baja Moisés, hermanos, y ve esto tremendo que tenía el pueblo. ¿Saben qué quería hacer Dios con este pueblo, hermanos? ¿Quién sabe, hermanos? Cuando vio al pueblo corrompido, ¿qué quería hacer Dios? Apenas lo vimos ahorita, hermanos. ¿Qué quería hacer? A todos. Le dice a Moisés, déjame acabar con ellos y empezaremos, ¿qué? Formaré otro pueblo. Y dice Moisés, no hagas tal cosa. De ser así, también bórrame de tu libro. ¿Verdad? Y Dios tuvo compasión, misericordia del pueblo, porque Dios es grande en misericordia. Y Moisés baja al pueblo y le dice, han hecho un gran mal, y arroja las tablas al piso, las tablas escritas por el dedo de Dios. Y dice que se para a la puerta, hermanos, y le dice, ¿quién está conmigo? Dice Moisés. Y los levitas, los hijos de Leví, vienen con él. Y dijo, cada uno tome su espada y maten a los culpables. Y ellos no les importó si eran sus propios padres, sus propios hijos, los que habían hecho ese gran mal. Y dice que en un día murieron 3,000. Eso fue lo que hicieron los levitas. Y no les importó que esos culpables eran padres o hijos por mandato de Dios. Y dices, ¿cómo 3,000? Bueno, o eran esos 3,000, o era todo el pueblo, que eran millones. Y Dios hace el pacto con Leví. Ellos han limpiado por medio de ese sacrificio al pueblo, porque no merecía el pueblo continuar, hermanos. Y ahí se formó un pacto con Dios y con Leví. A causa de eso, hermanos, a los levitas les dio que ellos fueran sacerdotes y que fueran los que vieran por el templo siempre, hermanos, hasta la fecha. Ahora, no todos los levitas son sacerdotes, pero los levitas, hermanos, tienen a cargo el templo. Es decir, son los que llevan el agua, que llevan el incienso, que llevan la limpieza, que llevan el orden. Eso es lo que hacían y lo que hacen los levitas. Otra cosa que hacen, hermanos, que ellos enseñan la ley de Dios. Lo vamos a leer aquí. Y por mucho tiempo fue así, hermanos. Fueron la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar ¿de qué? De su iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar ¿qué? La
sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es un sacerdote? ¿Quién es ¿Es un qué? Un mensajero de Dios, hermanos. Pero para el tiempo de Malaquías, hermanos, el sacerdocio también ya se había corrompido. Ya no llevaban palabra de Dios al pueblo. Ya no veían lo que hacía el pueblo ni lo que se sacrificaba. Mi pueblo se ha perdido por falta de qué, hermanos. Y ese conocimiento, ¿quién lo debía dar? Lo tenía que llevar el sacerdote, cosa que ya no había, ya no lo hacía. Y eso es lo que les está reprimiendo aquí Dios a los sacerdotes, a los que estaban al frente, hermanos. Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo. ¿Saben algo, hermanos? Los que se meten a las redes, hermanos, y andan viendo. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, un pastor, y a mí me sorprende, hermanos, de la doctrina bautista, como somos nosotros, hace 8 días se puso a quemar Biblias? Ha tenido otros conflictos este hombre, pero ellos llevan una versión, no la Reina Valera, otra. Pues empezó a quemar las Biblias con un soplete, hermanos, todas las que no eran las versiones de la Biblia. Un pastor, hermanos, se difunde por redes, todo el mundo está eso. Imagínense, hermanos, qué ejemplo. Si en lugar de enseñar el amor, la doctrina, yo me pongo a públicamente, a que vea todo el mundo, a quemar las Biblias. ¿Qué van a decir de nosotros, hermanos? Nosotros, hermanos, imagínense, hay gente que no conoce de la voluntad de Dios, no sabe del amor de Cristo. Y yo, en lugar de predicar acerca de salvación, solo predico de bienes terrenales. Que mi predicación sea constante acerca de nada más del dinero. Imagínense el hombre que viene de afuera. ¿Qué va a decir? Hermanos, aquí es una cueva de ladrones. Miren, hermanos, esto del sacerdocio que se habla aquí en Malaquías continuó hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Contra quién la agarraba nuestro Señor Jesús? ¿Contra el pueblo? La verdad, hermanos, es que la agarró ¿contra quiénes? Contra los escribas y fariseos, porque habían cambiado el mandamiento de Dios por el mandamiento de hombres. Porque quienes tenían el deber de llevarles la palabra de Dios se habían corrompido, hermanos, porque ya no hablaban palabra de Dios, sino beneficios propios. Porque el templo había hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Creo que me amplié un poquito nada más aquí. ¿Qué pasa, hermanos? Ellos tenían que sacrificar
animalitos con ciertas cualidades, perfectos, sin mancha, sin enfermedad, ¿verdad? Pero esto ellos lo habían hecho un negocio, hermanos, un negocio. Quienes traían animales y los traían, vamos a pensar que traían defecto, ellos lo rechazaban. Sí, pero entonces les vendían los de su propio ganado, hermanos, y se los daban a mayor precio. Y eso era un negociazo. Por eso dice que Jesús que volteó las mesas también, las mesas de cambio. ¿Qué es eso, hermanos? Que el que llevaba sus ofrendas no se los aceptaban en la moneda que ellos traían, sino en las monedas que ellos utilizaban en el templo. Y esas eran las monedas de cambio. Traían de diferente denominación y yo te los cambio por los que puedes ofrecer en el templo. Y claro, hermanos, que en eso había que un beneficio propio. Habían hecho del templo ¿qué? Una cueva, un negocio, una cueva de ladrones. Se los digo para que abran su entendimiento, hermanos. Porque luego vamos a lugares donde la predicación no es la salvación. Donde la predicación, dice Pablo, yo voy y predico la cruz de Cristo. En eso me gozo. Cuando el sacerdote cambia la palabra de Dios, hermanos, hay un grave problema. Alguna vez un predicador dijo, es un grave problema, hermanos, porque no lo está solamente llevando al pueblo al error, sino lo está llevando al infierno. Esa es la gravedad, hermanos, de la enseñanza que se da desde el frente. Por eso tengamos el debido cuidado, hermanos, también de saber qué escuchamos. Nosotros que ya hemos aprendido a entender la palabra de Dios, a escuchar el mensaje de Cristo, tengamos el debido cuidado también de a dónde estamos parados, de qué escuchamos, de qué seguimos. ¿De qué nos llenamos? ¿De qué oímos? Tengamos ese debido cuidado, hermanos, porque no es poca cosa. El Nuevo Testamento, hermanos, está lleno de estas advertencias. Juan advirtió acerca de los falsos profetas. Pablo advirtió acerca de ¿qué? De los falsos profetas. Pedro, hermanos, Judas, Santiago. ¿Quién no advirtió acerca de los últimos tiempos? ¿Habrá qué? Hombres amadores de qué? Del dinero. Esa es la verdad, hermanos. Todo el Nuevo Testamento está lleno de advertencia que en los últimos tiempos habría sacerdotes, pastores, amadores de qué? De dinero o de sí mismos, que desviarán de la enseñanza, enseñándoles fábulas, cuentos, cosas atractivas, pero no la palabra de Dios. Y esto empezó desde el libro de Malaquías. ¿Y saben algo? No cambió. No cambió, hermanos. Y lo vemos porque cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, contra ellos los agarró. Escribas y fariseos. Juan, ¿qué les dijo, hermanos? Fue duro, ¿verdad? Juan Bautista, ¿qué les dijo? Generación de víboras. Tengamos ese cuidado, hermanos.
Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacer acepción de personas, cosa que Dios nos permita que nunca pase aquí, hermanos, de tratar mejor a unos que a otros, o mal a alguno porque me cae mal, y a otro bien porque me cae bien. No, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Dios permita que menos nosotros, que somos sus siervos. Todos somos, ¿qué? Iguales ante los ojos de Dios, hermanos. Aquí ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ¿verdad? Todos somos iguales delante de Dios. ¿Saben algo? El Señor viene pronto, hermanos. Y todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo. Dios los bendiga, hermanos. Te invitamos a compartir este mensaje para que más personas conozcan lo que el Señor habla a través de su palabra. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, si necesitas que oremos por ti o quieres conocer más acerca de la palabra del Señor, contáctanos a través de WhatsApp y en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Déjanos tus comentarios, dudas, si quieres que hablemos de un tema en especial, suscríbete, deja like para estar al tanto de nuestros próximos videos.